Cristóbal Simón, violinista en la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Y bueno, soy zaragozano de nacimiento y bueno, he estudiado en Zaragoza, luego me fui a vivir y a estudiar y a trabajar muchos años a Alemania, donde estuve pues, en diversas orquestas, también en orquestas juveniles de estudiantes, y he tenido la oportunidad de tocar en muchos escenarios de todo el mundo. Y bueno, después de estar 14 años en Alemania, tenía ganas de volver, de volver a casa, digamos. Y bueno, salió la oportunidad de venir aquí y evidentemente pues, la aproveché y aquí estamos. Mi familia bueno, son muy melómanos, sobre todo la parte de mi madre, y siempre en mi casa desde muy pequeños he escuchado música. Y bueno, cuando tenía 6 años, en la guardería a la que iba mi hermano, en realidad, porque yo no iba a la guardería, nos ofrecieron clases de violín. Y bueno, yo directamente dije que sí porque bueno, tenía muchas ganas. Y desde los 7, desde los 8 ya tuve la sensación de que quería dedicarme a esto. Se me daba bien, me gustaba muchísimo, disfrutaba mucho y bueno, luego efectivamente cuando uno se vuelve adolescente supone un sacrificio, pierdes horas con tus amigos y tal y todo esto, pero al final la recompensa es muy grande y es conseguir dedicarte a lo que ha sido tu pasión durante toda la vida, ¿no? Lo del violín fue circunstancial. Si nos hubiesen dicho el contrabajo, la trompeta o la trompa, pues probablemente hubiese sido otro instrumento. Casualidades de la vida ha sido este y bueno, yo con él me siento muy a gusto y disfruto muchísimo de mi trabajo. Siempre es un trabajo, ¿no? Y no siempre tienes ganas, no siempre estás con la misma... Pero bueno, luego cuando llegas a los ensayos, aunque te cueste un poco entrar, siempre terminas disfrutando, y en los conciertos también. Cuando uno va entrando en el mundo orquestal, sobre todo, va conociendo distintas sonoridades, va con distintos instrumentos, obras, ¿no? También que dices, jo, qué maravilla lo que hace la trompa aquí, ¿no? Uf, cómo me gustaría poder tocar esto, ¿no? Pero bueno, por suerte es un instrumento que tiene un repertorio amplísimo, además con muchísimas características diferentes, de todas las épocas, y eso da mucho juego y permite disfrutar mucho de la música en todos sus ámbitos. Un violinista, pues a ver, para mí un poquito de pequeño, una referencia bueno, por esa manera de estar no sé, una madurez, no sé cómo explicarlo muy bien, ¿no? Una presencia, ¿no? Era David Oistrakh, un violinista, de los históricos, ¿no? De los de antes. Hoy en día pues sigue habiendo muchos violinistas que bueno, que me parecen magníficos y es muy difícil elegir porque cada uno también tiene cualidades diferentes, que bueno, que todas tienen su atractivo. Tengo una asignatura pendiente que es tocar la guitarra eléctrica, que es otro instrumento que también me apasiona. Me gusta mucho, de hecho, hacer otro tipo de músicas también. Me gusta entrar en el rock, en el jazz, el pop, porque bueno, es muy bonito diversificarse un poco y no encasillarse, digamos, en el mundo este de la música clásica, ¿no? Que a veces parece que es como ese elitismo de los clásicos y tal. No, o sea, se hace música muy buena hoy en día también, de todos los estilos, de todos los colores, y es divertidísimo. Y además es un instrumento que te permite también, bueno, eso, el tocar otros campos. Para mí la música es el lenguaje más universal y con el que más se puede acercar uno a los sentimientos. Creo que es el lenguaje que no necesita una traducción y que además se acerca mucho a los sentimientos porque es muy interpretativa, tanto para el intérprete como para el oyente, ¿no? Y creo que es el arte, por decirlo de alguna manera, que más puede influenciar en los estados de ánimo. E incluso ahora que se habla que entre la música contemporánea, que a veces es difícil de comprender, ese mero hecho de que sea difícil de comprender también despierta un sentimiento que no es indiferente, y eso también lleva a una reacción, ¿no? Por parte del público y de los intérpretes. Yo creo que
todavía existe cultura y existe nivel cultural en el mundo entero, porque además, bueno, depende del país que vaya, se va a entender la cultura de formas diferentes también, ¿no? Pero sí que creo que la enseñanza cultural va decayendo poco a poco, el nivel, ¿no? Y creo que sí que hay bueno, no sé si hay una intención o una intencionalidad en eso, de que la gente sea menos crítica, que conozca menos su entorno cultural y de esa manera sea también más manipulable. Igual es algo totalmente que lo veo como, bueno, no sé, algo infundado, ¿no? que por mi propia profesión, ¿no? Pero sí que creo que en todo, en la música, en el cine, en la literatura, cada vez se vende lo que es, o se vende, no, se compra, se vende y se compra. Hay una oferta y una demanda que van muy de la mano, que van un poco perdiendo cada vez calidad, que van perdiendo intensidad cultural y que eso al final repercute en la cultura del pueblo y de la gente. Sí que creo que ahí poco a poco se va perdiendo y creo que, bueno, que las personas que nos dedicamos a esto tenemos un poco la responsabilidad de hacer este trabajo y de llevarlo a todos los rincones posibles para que esa tendencia cambie, ¿no? Y vuelva a ir al alza. Bueno, la voz para mí lo primero suponía volver a casa, volver cerca de mi familia y de mis padres, que los tenía a casi 3.000 kilómetros de distancia. Y supuso sobre todo una cosa muy importante que era, bueno, mi hermano y yo, mi hermano también trabaja en la orquesta y entramos además en la orquesta con 6 días de diferencia, nada más. Entonces aquello fue, bueno, sí que habíamos ido un poco como un poco persiguiéndonos, ¿no? por Alemania además, y al final nos habíamos ido separando y era el punto de encuentro otra vez, ¿no? Y para mí fue algo maravilloso y bueno, es una oportunidad bueno, yo en Alemania trabajaba en una ópera, en un teatro de ópera, y era volver a reencontrarme más directamente con el repertorio sinfónico, que es, bueno, donde la orquesta es más profesional y los músicos, o sea, es más protagonista. La orquesta es más protagonista y bueno, fue un avance personal también en todos los... Me parecen gente muy, muy abierta, me parecen gente cariñosa además y me parecen gente que acoge bien lo que es de fuera, o sea, y que es muy fácil en Bilbao sentirse como en casa. Muy fácil. A lo mejor es una percepción personal después de venir tan lejos y volver cerca de casa, que te vuelves a encontrar pues también con tu lengua, con una cultura mucho más cercana a la tuya, aunque hay sutiles diferencias, ¿no? Lógicamente, pero sí que es un sitio agradable con gente agradable. Y una ciudad precisamente hablando de lo de antes, con un nivel cultural alto. Me parecía, primero porque me encanta la fotografía y a mí pues, hablas de fotografía y enseguida me gusta participar en estas cosas. Y segundo porque me parecía un proyecto que me parecía primero muy bonito y segundo muy interesante, ¿no? El hecho de ver todo lo que ocurre a lo largo de un hilo conductor que es la ría, ¿no? En una ciudad, ¿no? O a lo largo de una ciudad y lo que es el Gran Bilbao en realidad, ¿no? Es bonito porque al final creo que reúne gente de muchísimos campos distintos, de distintas clases sociales, de distintos niveles culturales y es interesante ver cómo al final un río o una ría, ¿no? Depende de la ciudad, y en este caso una ría, aúna a muchas personas, ¿no? en torno a algo que además ha sido también un medio de supervivencia, ¿no? en la ciudad, ¿no? La ría. Entonces me parecía muy bonito y poder participar en una cosa así, pues